¿Qué tal? Buenas tardes. Ahí no sé si me escuchan. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, profe, se escucha bien. Sí, se escucha, se Bueno, escucha. perfecto. Bueno, la idea para la clase de hoy es volver un poco a lo de empalmes, a retomar un poco la teoría, porque estamos un poco demorados con el tema de la corrección de los exámenes que esperamos tener en estos días. Así ya pueden estudiar tranquilo la clase que viene. Acuérdense que no tenemos clases, así que tenemos 15 días para que tiene que repasar algo para el recuperatorio, lo puede hacer. La idea para la clase de hoy es continuar con la teoría de lo que nos quedó pendiente de anclajes y empalmes, que es uno de los temas nuevos, y después empezar con a ver otro elemento estructural que es importante y que es los elementos de losa, los elementos donde dos dimensiones predominan sobre la tercera. Vamos a tratar de estudiar en la primera clase los aspectos más teóricos de cómo se comportan las losas. Ustedes algo ya han visto o van a ver en elasticidad. Y una vez que tengamos eso estudiado entre esta clase y quizás nos tome un poquito de la que viene, vamos a estudiar los aspectos del comportamiento de hormigón armado, propiamente dicho, en términos reglamentarios. Y van a ver que se comportan las losas de una manera similar a las vigas, pero con unas ciertas particularidades. Entonces, sin mucho preámbulo, porque tenemos una clase larga, vamos a ir directo a lo que nos habíamos quedado pendiente. Nos habíamos quedado habíamos visto que el problema que nosotros estábamos estudiando de el comportamiento mecánico de las piezas de hormigón armado, en realidad era un problema que no era bidimensional, es decir, no estaba contenido solamente en la sección, sino que también involucraba una cierta espacialidad. Es decir, que no me alcanza para saber si una pieza de hormigón armado es apta para soportar o no las solicitaciones a las que está sometida, no me alcanza con verificar solamente la sección más solicitada, sino que tengo que ver que a izquierda y a derecha de esa sección y de todas las secciones que estén solicitadas se cumplan con las longitudes de anclaje correspondientes para garantizar que esa tensión que yo espero que se desarrolle en la barra de armadura, esa tensión de fluencia, pueda efectivamente desarrollarse de manera completa antes de que la barra se arranque del material. Habíamos estudiado un poco la teoría habíamos visto cómo cuando aparecían fisuras las tensiones tenían que ir del hormigón a la barra y de la barra de acero al hormigón. Habíamos estudiado también, habíamos visto también cómo las protuberancias mecánicas de cada una de las barras contribuían a fijar contribuían a fijar las barras en su posición. Habíamos visto que esas longitudes de anclaje no eran menores, entonces ahí vamos a estudiar un poco ahora de qué manera se pueden acortar esas longitudes. Hemos visto cómo se calculaban según el reglamento. Vamos a ver de qué manera se pueden acortar esas longitudes si es que hay alguna manera. Como ya el título nos anticipa, como lo que estamos tratando de evitar es que la barra se arranque, lo que podemos hacer es, para mejorar esa capacidad de arrancamiento, generar artificialmente una nueva Profe, traba. una ¿Sí? consulta. ¿Sí? Yo por la duda pregunto, a mí no me está pareciendo nada que esté compartiendo. ¿Usted está Ok. compartiendo algo? Estamos compartiendo la pantalla, ¿sí? Pero para Ah, que la ponemos a compartir de vuelta, porque ahí no se está a viendo. ver, si no me parece, bueno, salgo No, y no, no, vuelvo a no, no, entrar. no, no, para Sí, que lo no se está compartimos. ¿No viendo se ve mucho. nada? Bueno, para que compartimos de vuelta. Ya cuando vi que seguía desarrollando dije, bueno, capaz que está compartiendo y no lo No, estoy no, viendo no, yo. es que les estaba mostrando ahora, no pasa nada. A ver si ahora, ahí la saqué y la volví a poner. A ver si ahora ahora funciona. Ah, ahí se ve que está Ahí se compartiendo. ve, Sí, listo. sí, sí. Bueno, no había entrado la otra vez no les pregunté si estaban viendo. Bueno, no importa. La idea fue, repasamos un poco lo que habíamos hecho en las clases pasadas, hemos hecho algunos ejemplos incluso de cómo se calculaba. Y lo que les decía, la idea de esta tercera parte de la clase es ver cómo uno puede reducir esa longitud de anclaje, porque muchas veces es muy grande y no hay lugar para anclar. Entonces, una de las maneras de reducir esa longitud de anclaje es introducir una dificultad adicional a la barra para arrancarse, que es darle un doblez engancho, como esta forma que tiene la figura. El gancho tiene varios temas
que tenemos que ver. Primero es la manera en que actúan las fuerzas en la barra. Digamos que en el gancho tenemos dos direcciones claramente, o dos partes de la barra que uno puede diferenciar claramente. La primera parte antes del gancho, que es la barra propiamente dicha que uno está anclando y que es la que colabora a desarrollar el esfuerzo del momento resistente interno. Y la parte de la cola de la barra, con el radio incluido, que es la que colabora a darme ese anclaje adicional que me permite a mí reducir la longitud de anclaje total, que la longitud de anclaje total la voy a seguir midiendo en esta dirección, ¿sí? Por unos términos convencionales. Los ganchos tienen, para ser ganchos normales, tienen que cumplir algunas características. La longitud de este tail está regulada, vamos a ver ahora cuánto se le puede dar. Podemos también hacer un gancho a 180, ahora vamos a verlo también. Y hay dos cosas que tengo que tener mucho cuidado. Primero que la colaboración en términos de tensión de tracción de la barra en la cola es marginal. Así que no hay grandes colaboraciones en términos de tensión de arrancamiento. Sí, hay una colaboración real. Y el otro problema que tenemos es que la fuerza de tiro, yo la voy a tener en esta dirección acá. Y en esta dirección el anclaje va a venir ahí. Entonces, en esta zona de acá se tienen que desarrollar una serie de tensiones de contacto que me permitan a mí pasar de la dirección horizontal a la dirección vertical. Si esas tensiones son muy grandes, lo que van a romper es el hormigón en esta zona de acá. Es por eso que muchas veces, en algunos casos, hay algunos, no autores, pero algunas personas que dicen, bueno, si no me alcanza esta LD que tengo acá, lo que hago es sumar la LD de la cola. Y eso se está equivocado porque el aporte está cuantificado desde otro lado y no puedo yo transferir la fuerza que quiero porque en esa zona voy a tener una falla del hormigón por compresión de la barra contra el hormigón. Si yo quiero que disminuir las tensiones en la zona, en las tensiones de contacto en esa zona, lo que tengo que usar es hacer un radio de curvatura mucho más grande, muchísimo más grande, se usa para piezas muy particulares que cumplen otros requisitos que van a ver cuando vean pórticos en análisis estructural 2. Pero son otras longitudes de anclaje, no es para esto. ¿Cómo se controla entonces esas tensiones, esas tensiones de compresión? Bueno, controlando el radio de curvatura, van a ver que por lo tanto me van a aparecer a mí en el reglamento algunos requisitos para definir cuál es el radio de curvatura mínimo que tiene que tener la pieza en función del tipo de gancho que yo estoy haciendo. A esa herramienta que se usa para venir con la barra recta y después doblarla en esta curvatura, a esta se la llamaba mandril de doblado. En general, en función de la curva que yo quiero hacer, de la función que cumple la barra, me van a dar un mandril de doblado que va a depender del diámetro de la barra. Van a ser un número de veces la cantidad, el diámetro de la barra que estoy doblando. Así las barras del 6 van a tener un mandril de doblado más chiquito que las barras del 10. ¿Por qué tiene, y dónde está la lógica detrás de eso? Si uno piensa que el hormigón que tenemos acá es siempre el mismo y que las barras, a medida que van aumentando su diámetro, van transfiriendo fuerzas más grandes y que esas fuerzas van a estar en relación a las tensiones de contacto, que necesito usar mantel de doblado un poco más grande. Si además de hacer esta transferencia quiero usar o quiero hacer otra cosa, quiero poder que la fuerza gire, voy a usar un mandril todavía más grande. En el caso de los estribos, como tienen que girar 90 grados en piezas muy chicas y cumplen otra función en términos del anclaje, me van a permitir usar mandriles un poquitito más chicos. Acá está un poco el comportamiento mecánico del anclaje con gancho. Fíjense que si yo tengo una fuerza de 45 kips, en este caso, que son kilolibras por pulgada cuadrada, voy a tener una tensión en el acero que va a ir decreciendo
Y si ustedes se fijan en la parte de la cola, que sería esta que está acá, la tensión total, como les decía, es marginal. Tiene que ver también con el deslizamiento que puede desarrollarse. Fíjense que cuando en la punta tengo un deslizamiento de 0.036 pulgadas, en la cola, después del gancho, tengo un deslizamiento de apenas 0.002. Es decir, casi 30 veces menos. Ahí nosotros vemos que la cola tiene la efectividad en retener a la barra en su posición, pero no tiene tanta efectividad en la transferencia de fuerza, porque no hay posibilidad para que esos fuerzas se transfieran, tiene que haber desplazamiento, y no hay posibilidad de desplazamiento porque la barra tendría que tratar de ponerse recta. Denme un segundito, por favor. Ya estoy con ustedes. Muy bien, sigamos nomás. Entonces, como les decía, ese deslizamiento que no puede ocurrir por la forma que tiene la barra me impide a mí transferir efectivamente más esfuerzo, pero sí me genera un condicionamiento en el arrancamiento de la barra que me permite reducir la longitud de anclaje. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si en vez de usar un gancho a 90 grados, me propongo usar un gancho a 180 grados? Fíjense que para la misma... ¿Me escuchan todo, verdad? Sí. Voy a asumir que sí. Fíjense que Sí, sí, para se la escucha, se escucha. misma. Sí, ok, ok. Fíjense que pasa un poco lo mismo, ¿no? Las tensiones son grandes en el área de entrada y se van reduciendo hasta que cuando llego a los 180 prácticamente la transferencia de esfuerzo, sobre todo en esta zona, es prácticamente nula. Sin embargo, el deslizamiento total de la pieza. Fíjense que acá nosotros teníamos 0.036, acá tenemos 0.063. Aunque se vea aumentado, vamos a tener también nos va a permitir también una reducción de la longitud de anclaje total, aunque va a tener otras características. Sí, sí es verdad que arrancar este gancho es más difícil que arrancar el anterior. ¿Cuándo vamos a usar ganchos a 180 grados? Prácticamente nunca. Vamos a tratar de evitarlo, son muy complicados. Se reservan para situaciones muy particulares donde quiero lograr cierto tipo de anclaje. Vamos a tratar siempre de quedarnos en los ganchos de 90 grados, que tienen el problema de que como la longitud de la cola es una longitud de estándar, que después vamos a ver, puede ser que yo me encuentre en una situación en donde esa longitud no entre en la pieza y me veo obligado a hacer un gancho de 180. No es lo más normal, a menos que busque algún efecto particular de anclaje o alguna o que no entre el gancho en la pieza. ¿Cómo se calcula la longitud de anclaje de los ganchos? Fíjense que esa longitud de anclaje que nosotros veníamos llamando LD, cuando aparece el gancho, aparece por la palabra hook, gancho en inglés. La fórmula que el reglamento usa para esas longitudes es esta que está acá abajo, la longitud como siempre viene en milímetros. Si sub está agregado solamente por cuestiones de compatibilidad, lo mismo para permitir que uno considere también la existencia de barras eh, revestidas
en resina epoxi, que nuestro reglamento no permite, pero que la CI sí. Y después tenemos también el factor lambda para ajustar por la densidad de agregados, la densidad de los agregados del hormigón. Tenemos la tensión de fluencia, como siempre, la raíz de F'C, porque indirectamente nos va a medir la resistencia a tracción del hormigón. Acuérdense que es 0.625 por la raíz de F'C nos da la resistencia del hormigón y acá, a tracción del hormigón. Y acá, que acuérdense que es importante porque cuando yo tiro la dirección transversal se generan tensiones de tracción en los puntos de contacto entre las nervaduras y el hormigón, y eso es lo que es uno de los mecanismos que termina precipitando la falla, como habíamos visto en la clase pasada. Profe, Sí, disculpe, retomo sí, algo anterior que escuché medio por sí, encima y no me generó duda. ¿El sí. reglamento argentino no permite anclajes con resina epoxi? No, lo que no permite son barras revestidas con resina epoxi. Ah, ok, perfecto. Anclaje con epoxi en realidad casi te diría que muy pocos reglamentos lo tienen per se, por eso vos tenés que terminar usando las recomendaciones del fabricante. Claro. Pero es otra, digamos que es otra, podríamos decir que si bien también los anclajes con resina epoxi se pueden usar para anclar barras en el hormigón, vos podés anclar, por ejemplo, cuando estás rehabilitando estructura o estás agregando una estructura existente, vos podés hacer un agujero, poner resina epoxi, poner la barra, pero ese mecanismo de transferencia de esfuerzo, digamos que no lo cubrimos en esta parte del curso, es un mecanismo muy particular que se puede usar. Uno no lo usaría en el diseño de una estructura nueva, ¿no? Obviamente, porque ¿para qué vas a poner una barra con resina epoxi? ¿Sí? Sí, sí, está Pero claro. está bien, pero después hay otras barras que están revestidas en resina epoxi que no se venden en Argentina, o no vi en Argentina, hay algunas, pero que se usan en otros países que tienen peor adherencia, pero tienen una durabilidad que es prácticamente infinita. ¿Sí? Porque Claro. no se corroen, por más que vos la tires, vos tirás en la barra esa con resina epoxi, si no está dañado el epoxi, lo tirás adentro del mar y venís en 100 años y está la barra. ¿Sí? Claro, claro. Entonces no hay esa, pero se usan, yo las usé solamente en Arabia esas barras. Yo, personalmente. Se usan muy poco, son muy caras. Son muy caras, son difíciles de trabajar también, porque tenés que tratarla con amor, porque si vos le reventás el revestimiento, el recubrimiento ese, que es aguantador, pero no es infinitamente aguantador, como que al final no, pagaste todo el costo y no tenés ningún beneficio, ¿sí? Claro. ¿Está bien? No sé si te contesté la duda. Sí, sí, está claro. Perfecto. ¿Sí? ¿A qué llama armadura sin revestir? O sea, No, no entiendo. la armadura, digamos que si uno agarra una barra de armadura para hormigón armado, es de acero, solamente. Ahora, uno le puede poner a esas armaduras, le puede poner un revestimiento. Un revestimiento quiere decir cualquier cosa que la recubra, como una pintura, llamémosle. No sé si algunos vieron los caños de gas amarillos. ¿Sí? No sé Sí, si sí. viste esos caños. Bueno, esos caños están revestidos con una pintura. La pintura puede ser de muchos colores. Esa en particular es con usa la base es resina epoxi. Entonces, es un tipo particular de revestimiento. Se puede usar para pintar puentes, también se puede usar para un montón de cosas. Generalmente, los esquemas de pintura tienen una capa para que se adhiera bien, para generar una rugosidad que permita que la pintura se adhiera bien al acero y además pasiva cualquier pequeño proceso de corrosión superficial. Después viene una o dos capas de pintura propiamente dicha, que le da el color y la protección, y después viene una capa de poliuretano transparente, de esquema normal, digamos, ¿no? Después viene una capa de poliuretano transparente que lo que hace es proteger a la pintura, fundamentalmente de la acción de los rayos UV. Eso más o menos. Después hay, el que trabaja en pintura sabe que hay, de esto que yo les digo, 2 millones de variantes, cositas, esto que es muy general. Bueno, las barras de armadura. Profe, yo ahora, porque yo vi en una obra, de casualidad, ¿no? Que cuando tenían que, a ver cómo decir, em, ligar una estructura vieja, o sea, creo que era un alero con una losa, y Uh-huh. vi que a los anclajes, o sea, agujereaban la losa vieja y la pintaban con una resina epoxi, por eso preguntaba si No, en esa caso de que resina, eso es no, en otra, un no, futuro, eso es otra cosa. O sea, una cosa es las barras vienen o sea, revestidas de con fábrica. algo, con un epoxi era. No, por eso te digo, pero Ah, claro, entonces, vienen revestidas de fábrica, la barra con epoxi, que nosotros en Argentina creería que no hay. Hay una, no sé si Yardao importa una que son azules, pero no sé ni si las importa. Yo la vi alguna vez en un congreso, pero no sé si están.
Después, vos podés tener dos situaciones. Vos ponele que tengas una estructura existente, ponele lo que estabas contando recién, una losa de hormigón armado existente, ahí, vamos a hacerle acá la línea de corte. Ponele que esto sea existente, ¿no? Vamos a pintarlo acá de hormigón. Entonces vos decís, bueno, yo acá quiero anclar un alero, y no tengo las barras de hormigón. No hay nada. Entonces, ¿qué hago? Vengo, hago un agujero, vamos a agarrar acá Vengo, hago un agujero desde acá afuera. Relleno con un adhesivo epoxi. Relleno todo esto con epoxi. Y después vengo y meto mi barrita, así. Obviamente, cuando meto la barra, el adhesivo epoxi termina de llenar el agujero, ¿no? Vamos a ponerlo en otro color para que lo... Termina de rellenar el agujero porque empieza a ocupar volumen. Entonces ahora vengo yo y digo, bueno, fenómeno, voy a poner mi tabla de encofrado acá para armar o lo que ponga el fenólico, lo pongo acá abajo. Armo acá Veo cómo lo agarro, me puedo agarrar, digamos, póngale que me agarre la losa, puedo poner un puntal, como sea. Vengo acá, pongo la otra tabla. Si lo quiero hacer bien, me voy a ir un poquito para atrás con este. Voy a ir un poquito para atrás con este. Pongo acá la tabla. Acá le puedo clavar uno más si hace falta. Hay mil maneras de hacer esto, ¿no? Pongo esto acá, entonces tengo mi tabla. Vengo y lleno con el hormigón nuevo. Lleno hasta acá. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense que yo tengo continuidad de la cera, pero no tengo continuidad del hormigón en esta zona de acá. Porque ¿cómo estoy seguro que se va a pegar el hormigón nuevo con el hormigón viejo? Entonces, para poder garantizar eso, lo que hago es, antes de llenar con el hormigón, vengo acá vamos a ponerle otro color, no sé, este. Vengo y pinto toda esta zona, pero muy particularmente lo de abajo, con un puente de adherencia. Que es una pintura que me Profe, genera... Sí. no, eso le quería decir, o sea, no se le tendría que hacer, yo pensando, porque por más que lo pintes, o sea, cómo se adhiere concretamente al hormigón, no tendría que, digamos, sacarle una pequeña capa de hormigón como para generar... No, se saca, si hay algo suelto, se saca. Y se puede generar hay varias técnicas para usarlo. Si usas un puente de adherencia y el hormigón está bien, el hormigón viejo, o sea, no hay nada suelto, en teoría, cuando vos vuelques el hormigón nuevo acá arriba, este material que está acá, que es como una pintura que hace, el material que está acá, que es como una especie de pintura pegajosa, me garantiza la unión. Otra técnica que hay es hacer una superficie rugosa a mano, o sea, rompiendo un poco, se moja, se hace un salpicado de concreto, arena, cemento y agua, y después se hormigona. Esta junta es una junta mala. Si uno pudiera, en realidad lo que debería buscar es tener una junta. Si uno tuviera, o sea, si en vez de ser una cosa así que es una estructura existente, uno fuera a generar la junta, y uno debería buscar una junta más de este estilo. Esperen que les voy a borrar acá. Uno debería tratar de lograr una junta más de este estilo, así. Ah, eso sí lo había Pero visto en varias eso obras. es claro, pero esto es cuando vos ya, por ejemplo, imagínate que vos estás hormigonando y te quedás sin hormigón. Bueno, vos lo que haces es prevés esa superficie así, después podés poner un puente de adherencia o podés no ponerlo, eso es como una decisión. Pero vos fijate que ya esta junta, así, pongas el puente de adherencia o no lo ponga, es mucho mejor que la otra. Mucho, mucho mejor. Pero lo que pasa es que si vos tenés una estructura existente, vas a tener la terminación esta en general. ¿Sí? Claro, claro. No sé si te contesté la duda. A mí sí, a los demás no sé. Sí, profe. Bueno, ¿los Sí, a mí demás también, profe. también? Gracias.
Listo, no, por nada. Entonces, esta es la fórmula que nosotros tenemos para calcular eh, la longitud de anclaje de una barra con un gancho estándar. Va a haber también unos factores de modificación que se pueden aplicar a esa longitud, que son estos que están acá, que dice, cuando los ganchos de las barras tengan o sea, las barras sean menor a 32 milímetros, y el recubrimiento lateral perpendicular al plano del gancho sea mayor a 60 milímetros, y para los ganchos con ángulo de 90, con un recubrimiento sobre la prolongación de la barra más allá del gancho de 50 milímetros, acá todo esto parece un trabalengua, pero a ver si está acá mostrado o no. Hay una figura en el CIRSOC que yo no se las pegué, pero la podemos pegar. Profe, Que, perdón. ¿sí? Hay un compañero en sala de espera. Bueno, lo hacemos entrar. No, no sonó la campanita. A ver. Ahora, a ver. Ahí estamos todos. Parece un trabalenguas, digamos, pero si uno lo mira, uno dice, bueno, yo tengo una barra que tiene menos de 32 milímetros y un gancho 90 grados, y el recubrimiento sobre la prolongación de la barra, más allá del gancho de 50 milímetros. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, el final de la viga acá, la barra, y acá hay 50, por lo menos, le puedo aplicar un factor de reducción de 0,7. Y hay otra serie, o sea, además de hacer este nuevo cálculo de la longitud de anclaje, que ya es menor que el anclaje de una barra recta, también le puedo aplicar ese factor de reducción. También si yo, ¿por qué es eso? Porque tengo suficiente distancia para que esas tensiones de tracción que van a generar ese plano de rotura frágil, ¿se acuerdan que vimos de los tres tipos o de los tres modos de falla posibles que van a generarse? Uno de esos modos no quede impedido por esa presencia, uno puede usar un factor más chico. Se puede usar un factor de 0,80 si cumplo con una serie de requisitos de que hay armadura transversal que va a coser cualquier fisura del hormigón, ¿no? Con estribo, que cumpla unos ciertos requisitos. Puedo aplicar el 0,8. Acá están los dos requisitos, después los leen, no hace falta que los veamos en detalle. Y también tenemos esta reducción permitida, que yo les recomiendo que no la hagan. ¿Por qué le recomiendo por qué está esta reducción y por qué le recomiendo que no la hagan? Esta reducción lo que dice es como, si yo cumplo con esa longitud de anclaje, puedo llegar a las barras a fluencia, pero si yo tengo puestas más barras que las que necesito, no necesariamente tienen que llegar hasta la fluencia para permitir que para que la pieza de hormigón alcance su momento nominal. ¿Por qué voy a tener que anclar como si las barras llegaran? Entonces, ¿y cuánto tengo que reducirlo? Bueno, voy a necesitar tanto menos tensión en la armadura como armadura además yo haya puesto. Es decir, que si por cálculo a mí me necesitaba 10 centímetros cuadrados, pero yo puse 20, podría reducir a la mitad. Ahora, ¿qué problema trae esto? Que las fallas por falta de anclaje son fallas frágiles. Son fallas que uno quiere evitar siempre. Y hemos trabajado un montón al estudiar las piezas flexadas para generar piezas que fallen siempre de manera dúctil. Entonces, usar este requerimiento, aunque es legal y válido y lo admite el reglamento, me convierte a mí una pieza de la que yo estaba seguro que iba a fallar de manera frágil, perdón, de manera dúctil, en una pieza en donde puedo tener una falla potencialmente frágil. Entonces, esa reducción no es conveniente aprovecharla. ¿Sí? Siempre es conveniente anclar las barras para que puedan desarrollar su tensión de fluencia, sin ningún otro miramiento. Acá está la geometría de los ganchos. Tengo siempre la longitud mínima que me tiene que dar el anclaje es 8 veces dB o 150 milímetros. Todo es súper poquito. Fíjense que, como veníamos hablando, la longitud de anclaje del gancho se mide en esa dirección, ¿sí? Hasta el borde del gancho. Y paralelo, no cuenta el gancho, propiamente dicho, como longitud de anclaje. Sí, lo que tengo que cumplir es que en ganchos a 90 grados, la cola tiene que ser más de 12 dB. Guarda que la estoy midiendo. Esto que está acá es el diámetro, esto que está acá
es el diámetro del mandril de doblado, que ahora vamos a ver cuántos tiene que tener. Y los ganchos de 180 tengo 4, 5, 6 veces dB para el mandril de doblado en función del diámetro de la barra. ¿El diámetro o el radio, profe? El radio, así que le ponemos el diámetro sobre 2. Ahí está. Es para tener en cuenta, porque la curva acá es un cuarto de círculo esta, la que está en el medio, ¿no? O sea, si ustedes tienen la barra así, esto que está acá es un cuarto de círculo. Así que ahí tienen el diámetro. Bueno, acá está lo que les decía de la disposición de armadura de estribos. Si uno pone, pone una cantidad de estribos, pero es muy chico el diámetro en general, no siempre los estribos lo cumplen. Porque fíjense, la separación esta tiene que ser menor o igual a 3 veces el diámetro de la barra. Si usted tiene una barra del 10, tienen 30 milímetros, como que tienen que poner muchísimos estribos para que esto pase. En general no sucede. Lo mismo si uno pone estribos ya no verticales, sino estribos los paralelos a la barra, que evitan que el gancho pueda hacer esto. Me mejora a mí la longitud de anclaje. En general no se ponen estos, salvo casos muy excepcionales. Bueno, después hay un caso particular que es qué pasa con los extremos discontinuos de los elementos. Y uno debería usar si uno está terminando la barra en una barra perpendicular, por ejemplo, en el final de una viga con uno extendido, uno debería, si tiene menos de 60 milímetros de recubrimiento, cosa que es bastante frecuente, tendría que encerrar uno las barras en estribos abiertos o cerrados, como ven en la figura de acá, para garantizar que no tenga ninguna falla, fundamentalmente en esta dirección, ¿no? Y hay algunos requerimientos. Esto rara vez se hace, pero uno debería hacerlo. Esto siempre que tenga recubrimientos menores a los 60 milímetros, que es muy común, 60 milímetros es un recubrimiento muy grande. ¿Dudas de anclaje de barras con gancho? ¿O más o menos estamos con eso? Bueno, voy a interpretar que más o menos estamos. Profe, ¿Sí? una consulta, porque Sí. dijo que casi siempre eso pasaba, que el recubrimiento era menor a 60 milímetros, No, claro, sí, sí. pero nunca se hace eso. No, es infrecuente, pero uno debería hacerlo. También es verdad, la verdad sea dicha, no es lo más común del mundo que uno terminen así en voladizo alguna viga, no es lo más común. Generalmente uno saca una losa y ahí la historia es otra, ¿no? Pero si uno lo terminara tendría que hacerlo. O sea, no es común porque fíjate que la distancia que te pide separar los estribos es muy chiquita y trae un montón de despelote esto. No es tanto el costo de los estribos como el despelote que te trae. ¿Sí? Perfecto, gracias. No, por nada. Está esto también porque vos fijate que vos lo que tendrías que cumplir es la longitud de anclaje desde acá y estás medio jugado, ¿viste? Entonces, bueno, a veces se hace esa disquisición. Bueno, vamos a ver qué pasa un poco ahora cuando yo digo, tengo una viga de hormigón armado de dimensiones muy grandes y con mucha armadura y digo, bueno, no quiero llevar todas las barras hasta el apoyo, porque por ahí yo tengo, no sé, 5, 6, 7 barras, la viga es muy larga, tiene 6, 7 metros, y digo, bueno, me ahorro, no sé, en vez de llevar las 6 barras al apoyo, llevo 2, me ahorro unos cuantos metros. ¿Por qué puedo pensar que no quiero llevar las barras al apoyo? Porque mi diagrama de momento, conforme me voy acercando al apoyo, se va haciendo cada vez más chico. Después hay un punto de inflexión en donde en teoría ya no necesito más barras abajo.
y solo necesito barras arriba. Entonces aparece una serie de cosas que también están respaldados por cómo se fisuran las vías cuando van a fallar. En general yo lo que percibo son fisuras solamente en la zona donde hay altas tracciones, como esta que está acá, en la zona del tramo, esta que está acá en la zona de apoyo. Entonces puedo tener un interés para reducir la barra. Entonces me pregunto, ¿dónde puedo cortar las barras? Y si cortar esas barras me trae alguna consecuencia, más allá de que, obviamente, cuando yo interrumpo la barra, en algún momento el diagrama de capacidad o de momento de diseño va a ser un diagrama escalonado en donde voy a tener en los tramos donde tengo todas las barras el momento de diseño máximo, y a medida que voy cortando barra voy a poder tomar un momento cada vez más pequeñito. Entonces, vamos a ver un ejemplo muy, muy básico. Yo tengo una viga simplemente apoyada de 20 pies. Si acá estamos todos en unidades inglesas, pero la idea, lo que me interesa a mí que se lleven es el concepto, no tanto los valores. Y esta viga tiene abajo 5 barras. Número 8 es 1 pulgada, son 5 barras del 25, en la sección 2.2, o sea, acá. Si yo lo dibujo acá o sea, si yo llevo esto al dibujo, en toda esta sección hay 5 barras del 8. Y se toma la decisión de decir, bueno, ¿en dónde podría yo tener solamente 3 barras del 8? Es decir, interrumpir 2 barras antes de llegarlo al apoyo. Y tengo acá y acá. Este diagrama que está acá, vamos a pintarlo con azul, es el diagrama de momentos últimos, ¿sí? Que yo saqué de la peor combinación, y si tuviera muchas combinaciones, tendría que trazar todos los diagramas y quedarme en cada sección con el peor punto. Ese diagrama, digamos que tiene un momento último máximo de 330 kip feet, es decir, de kilolibras por pie, y en el punto C, que es en el punto donde yo decido hacer el corte, el momento son 215 kilopies, kilolibras por pie. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es trazar mi diagrama de capacidad. Y yo digo, en el punto medio, donde yo tengo las barras ya suficientemente ancladas, el máximo momento que va a poder tomar esta pieza con 8 barras de 25 milímetros va a ser 343 kilolibras por pie. Ahora bien, conforme yo me acerco al final de la barra, yo puedo tirar cada vez menos, porque como no estoy cumpliendo con la longitud de anclaje, sino que tengo una longitud que es cada vez menor, cuando llegue a la punta de la barra voy a poder tirar de esa barra de 1 pulgada que yo corté, 0, porque no va a tener nada de longitud de anclaje, apenas tire se va a salir. Y a medida que yo vaya cumpliendo con la longitud de anclaje, voy a poder ir tirando cada vez más, hasta que cuando llegue al final de la longitud de anclaje, que en este caso es la longitud de anclaje de la barra recta, L sub D, voy a poder disponer de la capacidad entera de toda la barra. Lo mismo ocurre para el otro lado. Quiere decir que entre el punto C, donde yo corté la barra, y el punto D, donde se cumple la longitud de anclaje, es donde tengo yo la máxima capacidad de, llamémosle, de tomar momento. Y hago lo mismo, o lo mismo me pasa en el punto donde tengo 3 barras. En el apoyo puedo tomar 0, y después de que se completa la longitud de anclaje, puedo tomar el momento correspondiente a esas 3 barras. Quiere decir que ese diagrama que está dibujado ahí es el diagrama de capacidad de la pieza, es decir, de momentos de diseño. Phi por Mn, o, si uno quiere, M sub D. Si yo superpongo ambos diagramas, este que está acá es el de momento de diseño, y este que está acá abajo
es el de momento último. Ven que siempre el momento de diseño está por arriba del momento último. Entonces, en este diseño en particular, en donde yo corté las barras en el punto C, me va a aparecer voy a tener garantizado que aún sin llevar las 5 barras hasta el apoyo, por el punto en el que decidí cortar, que fíjense que está ubicado a 4.09 pies, a 4 pies, la capacidad de la viga nunca es superada por el requerimiento de momento último. En general uno hace esto al revés, ¿no? Uno dice, bueno, con 3 barras, ¿cuánto puedo tomar? 215, fenómeno. Busco el punto de 215, desde ahí le doy la longitud de anclaje y en función de eso tengo chequeo los dos diagramas, o chequeo el diagrama momento de diseño contra el diagrama último. Ahora bien, ¿se acuerdan que nosotros habíamos estudiado que cuando aparecía un momento variable, aparecían también esfuerzos de corte? Y esos esfuerzos de corte, nosotros habíamos visto que los analizábamos considerando que existía un retículo, o mediante la analogía del reticulado equivalente. Imagínense que yo trazo acá, vuelvo a la analogía del reticulado y digo, tengo todos, voy a suponer que tengo todos estribos, el medio que esté por acá. Fíjense que fíjense todo, analicemos un poco el comportamiento. Todo el mundo ve que entre este punto, todo el mundo ve que el momento acá, en esta sección, es simplemente el momento último que actúa acá, dividido el brazo de palanca, llamémosle, que podemos decir que es la altura del reticulado. Podríamos decir que esto de acá es JD. Ahora, como yo no tengo ninguna fuerza que se introduce en el reticulado, la fuerza que está actuando acá es la misma fuerza que está actuando acá. Quiere decir que en realidad, si yo tuviera que ver la necesidad de tracción sobre la armadura, la que está ubicada a una distancia que digamos podría ser esto de acá, podría ser, por ejemplo, JD, que nosotros hemos dicho que tomamos 45 grados, no viene gobernada por el momento en el punto, llamémosle, vamos a ponerle punto, vamos a suponer que este es el punto A y este es el punto B. La necesidad o la atracción que aparece en la armadura en el punto B, no, que obviamente esto que estoy marcando acá, va acá abajo, ¿no? Porque son tracciones. La necesidad de tracción que me aparece en el punto B, no es la debida al momento que está actuando en B, sino que es debida al momento que está actuando en A. Quiere decir que en realidad pareciera que, este corte lo que me genera es una suerte de desplazamiento del diagrama de momentos. En términos de demanda de tracción sobre la armadura, entonces cuando yo compare mi MU con el MD, no voy a usar el MU, o no tendría que usar el MU real, sino tendría que usar un MU desplazado, que sería este que está acá. Que en este caso es lineal, porque por la configuración de carga de 72 kilolibras separada a 2 pies, el diagrama de momentos es lineal. ¿Sí? Esto es lo que en los viejos reglamentos se denomina decalaje. Como esto era un poco complejo de decalar, porque en realidad era variable
en función de una serie de cosas, si el corte era muy grande o muy chico, porque dependía de la inclinación de la biela comprimida y de una serie de otros despelotes. Lo que se decidió en este reglamento es que las barras de armadura se van a prolongar una longitud que se fijó artificialmente en 12 diámetros, más allá del punto teórico en que se las necesita, para tener en cuenta ese decalaje que tengo ahí y que no le estoy dando, o que no lo estoy, o que no estoy considerando de manera tan prolija, llamémosle. Acá tenemos un último ejemplo, o el ejemplo que habíamos tomado antes, un poco más detallado. Lo que estamos haciendo simplemente es desplazar ese diagrama una distancia D, que más o menos coincide con, o sea, nosotros estamos dando 0,90, 0,85, pero uno dice, bueno, tomo como máximo D a cada lado, es decir, yo del centro le doy D para un lado y D para el otro, para tener el nuevo diagrama que uno podría decir de calado, que es este que está acá. El que está dibujado en azul, digamos. Y que se fijan, no termina en cero, ¿no? Si yo llevo todas las barras de pe a pa, el diagrama de tensiones que yo tendría sobre las barras seguiría el diagrama de momento, porque siempre sería el mismo. La tensión en cada una de las barras, porque sería el momento dividido el brazo, dividido la sección de acero, que como es siempre la misma, solamente tendría una suerte de escala entre la figura de arriba y la de abajo. En el caso nuestro, que es donde nosotros queremos interrumpir las barras, si uno las mira con detalle, uno ve que en términos de demanda de cada una de las barras, vamos a tener en el punto de corte, o en cada uno de los puntos de corte, para este nuevo diagrama de tensiones, una tensión que va a ser obviamente decreciente en las dos barras que voy a interrumpir, porque cuando lleguen al punto C' y C, ya no voy a tener ninguna efectividad en esas barras. Si ahora yo miro la fuerza que aparece en las barras que están en las barras que continúo, fíjense que acá abajo uno podría decir que tiene el de las tres barras, digamos, que se continúan a lo largo de toda la pieza, ¿no? Como una suerte de tensión base. Y después, a partir del punto D, en donde las dos barras de acero van a transferir su carga, ya no o sea, ya no empiezan, no están esas dos barras de acero para poder hacer frente a la carga, la tensión en las tres barras remanentes tiene que subir proporcionalmente a como viene bajando en las otras dos, porque acuérdense que nosotros tenemos este diagrama de momento que está desplazado. Y después se va a mantener constante hasta pasar la otra tensión y con eso tomamos la barra. Va a haber también otra cosa que me genera el desfasaje de momentos flectores, es que en este punto, donde yo espero tener en realidad un momento flector cero, tengo un momento flector distinto de cero. Por lo tanto, me voy a ver obligado a
tomar alguna, o a tomar, a anclar la barra de alguna forma para que pueda ser capaz de tomar esa fuerza. Por eso van a ver que también se puede hacer una suerte de verificación de cómo se comporta. ¿Hasta acá alguna duda o estamos bien? Venido bien. Bueno, O sea, la idea es un poco lo que había dicho antes. Cuando uno quiere reducir la cantidad de barras, vas al diagrama de momentos últimos, sí. medís las barras que tenés, digamos, la sección, el momento, y sobre esa longitud le agregás la longitud de empalme. No, la de empalme no, le das, digamos, del punto de corte De anclaje, teórico, perdón. le das la longitud de anclaje y después le tenés que agregar 12 diámetros más para tener en cuenta esto que está pasando acá. Ah, perfecto. ¿Sí? Vos podrías también de correr el diagrama. Lo correcto desde el punto de vista teórico es desplazar el diagrama D. Pero como eso es medio un quilombo, lo que es más Sí. fácil es, vos haces de cuenta que el diagrama está donde está y después decís, bueno, la barra tendría que medir esto, bueno, 12 diámetros más. Y ya está. O sea, no sé, si una sección tendría un momento último, supongamos 100. Sí, Voy al diagrama de momentos últimos, busco el 100, le sí, agrego la longitud de anclaje a cada lado más 12 diámetros. exactamente. Perfecto. Gracias. Con eso ya estás cubierto. Digamos, si quisieras hacerlo súper prolijo, lo que haces es extendés el diagrama de veces y haces toda esta. Que te va a dar te va a dar lo mismo, quizás un poquitito menos. Perfecto. Bueno, vamos a ver dos cosas más que nos faltan de longitudes de anclaje y de empalme y paramos unos minutitos para recuperar el aliento. Hay un problema que se encontraba en las estructuras de hormigón armado, sobre todo las que se construyeron en la época de posguerra, donde hubo que construir mucho y muy rápido. De posguerra digo después de la Segunda Guerra Mundial. Hubo que construir mucho y muy rápido para volver a recuperar todos esos alojamientos de las personas que se perdieron durante el conflicto. Si bien tomó mucho tiempo esa reconstrucción, se buscó siempre hacerlo lo más rápido posible. En el marco de esa construcción se tomaron ciertos a veces atajos, porque también el material que había disponible no era mucho. Entonces pasó que hubo una serie de colapsos, particularmente desde la década en la década del 70 en Inglaterra, en donde la magnitud del evento que precipitó el colapso no guardaba proporción con la magnitud del colapso. Un poco lo que vieron en este edificio que se cayó en Miami, que alguien dijo, bueno, pero tenía una columna con algún desprendimiento. Y uno dice, bueno, pero si falló una columna, no se debería haber caído todo el edificio, absolutamente todo. Se tendría que haber caído una parte. ¿Por qué? Porque la magnitud de la falla, es decir, una columna, no debería precipitar la caída de todo el edificio. En función de eso, por eso que desde la década del 80, unos 10 años después de que empezaron a verse esos problemas fundamentalmente en Inglaterra, el reglamento ACI estableció una serie de requisitos constructivos que se llamaron requisitos por integridad, en donde a mí me va a obligar aunque la sección no necesite de esa armadura, me va a obligar a disponer o a cumplir ciertos requisitos con las armaduras. Por ejemplo, si yo quisiera en una viga de hormigón armado llegar con menos de 2 barras al apoyo, porque por ejemplo el momento así me lo permitiera, estos requisitos de integridad no me lo van a permitir. Me van a también obligar a anclar bien las barras. Esto se basa en tratar de dotar a las estructuras de mecanismos que, aunque haya cierto colapso plástico, me permitan a mí redistribuir los esfuerzos. Por ejemplo, van a ver que gran parte de los esfuerzos están en conservar la integridad de las vigas y permitir que las losas dejen de trabajar como losas, pero trabajando como membrana adecuadamente ancladas en la viga, puedan seguir tomando carga, no con la seguridad que lo harían siendo una pieza de hormigón armado, pero sí con la capacidad de hacerlo. Entonces los requisitos de integridad simplemente son recetas, donde me va a decir, bueno,
usted tiene que llevar tanta armadura hasta el apoyo, en el apoyo en el momento negativo tiene que haber tanta armadura, los anclajes tienen que ser así o así. Son requisitos que son un poco, es decir, el espíritu es este que les cuento, la constitución es un poco arbitraria, porque se han ido fijando en función de la experiencia y de diversos aspectos, pero no dejan de ser arbitrarios. Vamos a repasar esos requisitos uno por uno, están en el artículo 713 y me van a exigir a mí que cumpla con los artículos 713.2.1 a 713.2.5. Bueno, el primero que es ese 713.2.1, lo que me dice que cuando esté construyendo algún elemento, por ejemplo, losas de casetonado, elementos que tienen nervios, me va a pedir a mí que garantice la continuidad de armadura de esos nervios. Nosotros no lo cubrimos acá en el. Déjenme ver una cosa. Ok, sí. Más adelante vamos a ver qué se llama. ¿A qué se llaman estos empalmes de clase A? Hay varios tipos de empalmes, después vamos a ver eso. Si un empalme es un punto en donde dos barras, porque por motivos constructivos yo tengo barra de 12 metros y necesito una barra, una continuidad de la armadura más allá de esos 12 metros, o tengo recorte de pieza y necesito darle una continuidad a esas barras, voy a solapar, una de las opciones de solapar, dos barras de manera que estén contiguas y en contacto, y que esa longitud de solapamiento, que se llama longitud de empalme, me garanticen que las fuerzas se pueden transferir con seguridad de una barra a la otra. Vamos a ver que hay varios tipos de empalme. Entonces me va a pedir a mí que de esos alambres uno se empalme. Con este empalme yuxtapuesto clase A, o que uno puede usar un empalme mecánico, es decir, que puedo vincular con una cupla mecánica dos barras. La vinculación de cupla mecánica es muy infrecuente. Lo que se hace es. Se los cuento más adelante. Ahora me acuerdo que les cuento el anclaje mecánico. Entonces me pide eso si tengo elementos con nervadura. Después, para las vigas perimetrales de la estructura, me va a pedir que haya una armadura continua obviamente, continua o correctamente empalmada, que sea de por lo menos un sexto de la armadura de tracción requerida por el momento negativo en el apoyo, pero no menos de dos barras. Y un cuarto de la armadura de tracción requerida por el momento positivo, pero no menos de dos barras. Es decir, que yo tengo que llevar siempre o un sexto de la armadura negativa o un cuarto de la armadura positiva hasta los apoyos y como mínimo dos barras. Esto de vuelta es para garantizar, acá lo tienen dibujado, es para garantizar que esas vías perimetrales van a seguir en servicio si pasa cualquier pequeño colapso, como una falla en una viga o una falla en una losa, y me van a permitir a mí colgar las losas restantes de esas vigas y que trabajen con ese efecto de membrana. Siempre que tenga que empalmar estas armaduras, voy a usar anclaje de tracción tipo A o empalme mecánico o soldado, que ahora vamos a ver cómo son esas dos empalmes. Ahora, para las vigas no perimetrales, yo puedo o colocar los estribos que me pide el artículo 713.2.3, que es el que está acá arriba, para darle continuidad a las barras, que son unos estribos NU que en general no se terminan, no se disponen, o tengo que continuar un cuarto de la armadura para momento positivo y empalmarla, obviamente con un empalme clase A o mecánico o soldado, y en los apoyos, donde yo tengo extremo no continuo, siempre tengo que anclar con un gancho normal de 90 o de 180 grados. De vuelta, esto es para tratar de que si se forma cualquier mecanismo plástico, la pieza que pueda colgarse del otro elemento. Por ejemplo, si yo tengo una viga interior entre dos columnas, nos fuimos, era. Y se forma acá o acá algún mecanismo plástico
que la viga por ahí pueda adoptar esta posición, por ahí se puede formar otro, puede adoptar esta posición, pero sin que se salga de la viga principal. Entonces, de esa manera yo me garantizo que aunque esté todo roto, va a estar igual agarrado a la estructura que todavía no falló. Acá tienen el diagrama que me dice cómo manejar las vigas que no son perimetrales. Después también va a haber algunos detalles constructivos de losas armadas en dos direcciones, me remite al artículo 13385. Que nosotros por ahora, como no lo vamos a estudiar, después cuando veamos más adelante, lo agregaremos. Muy bien, por último vamos a hablar de los empalmes. Los empalmes, como les decía, hay varios tipos de empalmes. Los empalmes más comunes son los empalmes por juxtaposición, es decir, donde yo pongo una barra, acá le pongo la otra barra, y esto que está acá es la longitud de empalme. Me dice que solamente puedo empalmar barras menores al 32. No es un problema porque las barras de 40 en Argentina son súper infrecuentes. ¿Qué más me dice? Que los elementos orientados a flexión, las barras o nombres empalmados por juxtaposición, que no queden en contacto entre sí, se pueden distanciar transversalmente como máximo de un quinto de la longitud del empalme. Esto simplemente es si lo ideal es que las dos barras queden en contacto acá y generalmente esto se ata. Se le dan una vuelta de alambre acá, acá y acá, para que las dos barras queden en contacto. Si no quedan en contacto, la máxima distancia es o un quinto de la longitud de empalme o 150 milímetros. Es decir, que si yo miro una sección, lo ideal sería encontrarme con esto, o con esto, como lo quiera poner. Pero podría también eventualmente encontrarme con esto, siempre que esta distancia fuera menor a un quinto de la longitud de empalme. Me acuerdo, esperen que no les quiero macanear cómo se definía la longitud de empalme. Acá. Bueno, vamos a ponerle longitud de empalme. O 150 milímetros. Es decir, que las barras en general van a tener que estar en contacto o no muy separadas para hacer esa transferencia. ¿Y cómo se Eh, calcula la longitud del empalme, profe? ¿Cómo? ¿Cómo se calcula esa longitud? Bueno, acá estamos, mirá. Ahora para los empalmes, estos son de contacto a tope, comprimido. Ya llegamos, tengan fe. Listo, esto está. Ahora lo vemos el detalle de cómo se calcula. Para que no les queden dudas. Se calculan en base a la longitud de anclaje, obviamente, ¿no? Y obviamente como no hay ganchos, son las longitudes de anclaje rectas. A ver si está acá marcado, si no se lo marcamos nosotros. Bueno, para que sepan, los empalmes clase A, no sé si está, creo que no quedó acá. Los clase A, la longitud de empalme, que es la de superposición, ¿vale? Ahora vemos cómo se define un anclaje y otro. Es lo mismo que la longitud de anclaje recta. Y para los anclajes clase B,
es 1.3 veces la longitud de anclaje recta. ¿Cómo se clasifican los empalmes? Bueno, los empalmes se van a clasificar en función de si la relación entre la armadura adoptada y la requerida es mayor o menor a 2. Y después sobre si el porcentaje de barras empalmadas es más grande que el 50% o es el 50% o menos, o es del 100%, si empalmo todas las barras. Entonces, si la armadura entre la adoptada y la requerida es mayor a 2 y empalmo el 50% de las barras como mucho, el anclaje se clasifica como clase A, si no es un anclaje tipo clase B. La mayoría de los anclajes son anclajes tipo A. Porque yo voy a tratar, nunca voy a empalmar todas las barras en la misma sección y voy a tratar en lo posible de ir alternando los empalmes. Hay otros tipos de anclaje que no son los anclajes mecánicos, hay dos, digamos, que no son los anclajes estos de yuxtaposición, sino que son anclajes mecánicos, se usan solamente para barras muy, muy grandes, porque la longitud de anclaje, como depende de la longitud de la barra, si tengo una barra de 40 milímetros, la longitud de anclaje puede ser muy, muy larga. Entonces, para evitarme eso, yo puedo usar un tipo de anclaje mecánico que, ¿qué se hace? A la barra se le hace una rosca que es cónica. Esto se hace con una máquina, ¿sí? Entonces yo tengo acá los filetes cónicos. A la otra barra que voy a empalmar le hago exactamente el mismo tratamiento. Y acá en el medio pongo una pieza que es hembra-hembra, que es una cupla roscada que va a venir así. Ahí va a estar la rosca. Y lo que me va a permitir, lo que me garantiza a mí esta unión es que esta unión de acá, que generalmente son sistemas patentados, o sea, uno lo que hace es compra una máquina que rosca la barra, otra máquina que rosca la barra, y la pieza del medio que los une, la cupla que los une, esa unión resiste más que cualquiera de las dos barras. Es decir, que si esta unión va a fallar o por acá o por acá, pero nunca en la unión. Se usan para casos muy especiales, por ejemplo, cuando se está trabajando, cuando se hizo alguna parte del subte que se hicieron en época relativamente moderna entre comillas a cielo abierto, así que se excavó todo y después se hizo la losa superior o en lugares donde se ejecutó, se hizo alguna técnica de túnel, pero la losa superior se hizo al final. Para empalmar las barras de un lado y otro de la calzada se usaron este tipo de anclaje mecánico, porque eran barras muy grandes y no había lugar para hacer el empalme. Otra cosa que yo puedo hacer es, si las barras son soldables, los puedo soldar a las dos barras. Para eso lo que tengo que garantizarme es que las barras son soldables. La mayoría de los aceros hoy por hoy de armadura son soldables. Van a ver que dice ADN-S son la inmensa mayoría, entonces yo puedo aplicar un proceso de soldadura y soldarlo. Los dos casos son casos raros, porque tampoco es que puedo soldar de cualquier manera, tengo que respetar una serie de procedimientos para no estropear la barra. Lo más común es que todos los empalmes se resuelvan por juxtaposición, es decir, que yo calcule cuánto tengo que dejar empalmada la barra. Que puede ser en lugares donde no vaya con, digamos, donde yo no puedo interrumpir la barra, o lugares donde me convenga interrumpirla por algún motivo. Por ejemplo, imagínense que yo tengo mi base de hormigón armado y tengo una columna de 3 metros. No voy a dejar acá una barra de 3 metros. Entonces lo que se hace es, tengo la armadura de la base acá, pues tengo la armadura en la otra dirección, así, de la base. Y lo que hago es si tengo una columna con 4 barras del 12, por ejemplo, dejo acá unos feed en espera del 12,
Y esto que está acá es la longitud de empalme, que varía entre 1 y 1.3 veces LD. Entonces, de esa manera tengo algo más manejable. Si no tendría que tener, tengo 3 metros flameando. Incluso acá yo lo que se suele hacer es se le ponen un par de estribos a los primeros estribos. Y esto es una cosa que se tiene bastante bien sola. Si yo tuviera 3 metros de barra para arriba, que por 4 o 5, porque por ejemplo, si yo tengo una fundación a menos 1,5 metros y la planta baja tiene 3 metros, ahí tendría 4,5 metros de barra flameando. Entonces, para evitarme eso, yo lo que dejo es ese empalme y después vengo con mi columna y empalmo ahí arriba. Y ahí tendré unos, qué sé yo, 300 milímetros, por ahí o por ahí, quizás un poco más, quizás un poco menos. Cuando tengo empalme que en vez de ser de tracción son para compresión, tengo algunas, puedo tener algunas reducciones de eso eh, en función de el diámetro de la barra y las características del hormigón y los empalmes se van a calcular según básicamente según esas tres, digamos. Y será distinta entre una barra, digamos, entre una barra traccionada y una barra comprimida. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Venimos bien? Por ahora venimos bien. Bueno, entonces si les parece vamos a parar 20 minutos, volvemos y media para tomar un pequeño descanso y ya retomamos o arrancamos con el nuevo tema que sería el de losas. Perfecto. ¿Alguien preguntó algo? No, ¿no? Ok.